Hola, muy buenas noches, muchas bendiciones. Bienvenidos a este live de la fe entre amigos que se estará transmitiendo a través del 1130 de Radio Antillas, radioantillaspr.com. Espero que se sigan uniendo las personas. Espero que disfruten y les guste el tema que les voy a traer hoy. Así que no les voy a decir nada por el momento. Hola, saludos, bendiciones. No sé por qué. Muchas bendiciones a todos los que se están conectando. Digna Bocham, muchas bendiciones. Hola David, Dios te bendiga. Saludos Alberio, muchas bendiciones. Sigan conectándose y compartan el video, el live, para que pueda llegar a más personas el mensaje de hoy.
Muy buenas noches, bendiciones. Bienvenidos a La Fe Entre Amigos a través del 1130 de Radio Antillas, radioantillaspr.com. Saludos a todos los que se están conectando a través del Facebook Live. Muchas bendiciones para todos y saludos al nene, a mi control boy. Dios te bendiga. Amén. Igualmente, Clarita, buenas noches a todo nuestro público de Radio Antilla 1130, también a nuestro público de Facebook Live y especialmente a ti, que siempre, tengo que pararme, que siempre tengo que agradecerte que siempre estés conmigo aquí los viernes a las 8 de la noche, que nunca se acaba, ¿ves? No se va a acabar. Que tus intervenciones durante el programa de debate sean buenas. Así que vamos a pasar contigo porque ahora es tu hora. Gracias, Eric. Así que comenzamos. Sabes que estamos todos los viernes de 8 de la noche a 9 de la noche. Ya comenzando para dar un detallito para el próximo viernes. El próximo viernes va a ser en horario especial. El programa va a ser a las 7 de la noche, el próximo viernes a las 7 de la noche, ya que hay compromisos con la emisora, así es que bajamos una horita. Pero más tarde le vamos a seguir dando, diciéndolo para que no se conecten a las 8 y se conecten entonces a las 7 de la noche. Pero hoy traigo un tema muy bonito, un tema muy... vamos a hablar sobre un personaje bíblico del Antiguo Testamento y vamos a ver qué aprendemos hoy sobre la vida del profeta Elías. El profeta Elías fue un profeta del Antiguo Testamento. Su misión como profeta era llamar al pueblo de Israel al arrepentimiento y combatir la idolatría que tenía el pueblo en aquel momento. A Elías se le conoció por desafiar a los profetas de Baal, que casi siempre cuando vamos a los textos bíblicos vemos esa imagen, ese retrato de Elías desafiando a los profetas de Baal, momento en el que Dios mostró su poder enviando fuego desde el cielo. Y Elías es recordado también por haber ascendido al cielo sin morir. Elías no vio muerte. Y nosotros encontramos la historia de Elías en Primera de Reyes capítulo 17 hasta Segunda de Reyes capítulo 2, y también se le menciona en otros libros como en Malaquías y también mencionado en el Nuevo Testamento. Así que Elías vivió en una época de decadencia espiritual de Israel. Durante el reinado de Acab, uno de los reyes más malvados del país, la esposa de Acab era Jezabel, una mujer mala. Trajo la adoración al dios Baal, llevando al pueblo entonces a adorar otros ídolos y le dieron la espalda al Dios vivo, al Dios de Israel. Y la misión de Elías era restaurar la fe en Dios, enfrentando directamente el culto a Baal y llamando al pueblo entonces al arrepentimiento. Uno de sus primeros grandes logros fue anunciar una sequía que duró 3 años. 3 años y medio como castigo de Dios sobre la nación. Y durante ese tiempo, Elías experimentó la provisión milagrosa de Dios. Elías fue alimentado por cuervos, luego fue alimentado por una viuda. Y el momento más memorable de la vida de Elías fue el enfrentar ese enfrentamiento que tuvo en el Monte Carmelo, donde desafió a los 450 profetas de Baal. Elías oró
y Dios respondió. ¿Y cómo Dios responde? Enviando fuego del cielo, consumiendo el sacrificio y mostrando que Él es el único Dios verdadero. Y después de eso, Elías oró por lluvia y la sequía llegó a su fin. Elías también enfrentó persecución, especialmente por parte de esta mujer llamada Jezabel, esposa del rey Acab. En un momento de debilidad, vemos a Elías huyendo al desierto, donde Dios entonces le da consolación. Y vemos que Elías no muere de manera ordinaria, fue llevado al cielo en un torbellino con carros de fuego. Así que la vida de Elías nos enseña sobre la importancia de la fe, la oración sincera, la valentía al enfrentar el mal. Él es un ejemplo de esa fidelidad a Dios en tiempos que son difíciles y de esa confianza plena en el poder del Señor. Y vamos a ir viendo esos puntos, son momentos importantes de la vida de Elías. La predicción de la sequía. Elías le anunció al rey Acab que no llovería en Israel durante unos años hasta que él lo dijera. O sea, él dijo, no va a haber lluvia. Él oró al Dios del cielo, no hay lluvia, y no hubo lluvia. Y no iba a haber lluvia hasta que él volviera a orar y se lo pidiera. Él fue refugiado junto al arroyo de Kerit durante la sequía. Elías se refugió en el arroyo Kerit, tal como se lo mandó el Señor, y allí los cuervos lo alimentaban. También se vio el milagro en la casa de la viuda de Sarepta. Dios envía a Elías a Sarepta, donde realizó el milagro de multiplicar la harina y el aceite para sustentar una viuda y a su hijo durante la hambruna. También allí hubo la resurrección del hijo de la viuda. Elías oró y el hijo de la viuda de Sarepta, que había muerto, resucita. También vemos como punto el desafío en el Monte Carmelo, cuando él desafió a los 450 profetas de Baal y a los 400 profetas de Acera en el Monte Carmelo. Dios respondió con fuego, demostrando ser el Dios verdadero, y los profetas de Baal fueron asesinados. Y la oración que hizo por lluvia, después del desafío, Elías oró y Dios envió la lluvia, poniendo fin a esa sequía. Vemos esa huida al desierto cuando Jezabel, la esposa de Acab, amenazó con matar a Elías, y él huyó al desierto. Desanimado, le pidió a Dios su muerte, lo que yo le digo en palabras muy mías, él cometió suicidio espiritual. Él le pedía a Dios que se lo llevara, que le diera su muerte. Sin embargo, Dios lo consuela y lo alimenta a través de un ángel. Y también la revelación de Dios en el monte Oreb. Elías fue al monte Oreb, donde Dios se le revela en un suave susurro, y le dio nuevas instrucciones, que incluía la unción de Eliseo como su sucesor. Y vemos la unción de Eliseo. Elías encontró a Eliseo, lo ungió como profeta en su lugar. La profecía contra Acab y Jezabel, que Elías pronunció el juicio de Dios sobre Acab y Jezabel por sus pecados, incluido el asesinato de Nabot para quitarle su viña, también se vio cumplido. Y cuando Elías fue llevado en un torbellino al cielo con carros y caballos de fuego en presencia de Eliseo, quien entonces hereda el manto y el ministerio profético. Esto es parte de la vida de Elías. Yo voy a hacer una pequeña pausa y regreso en breve, y continuamos conociendo más sobre la historia de Elías. ¿Buscas apoyo para tu bienestar emocional? En Servicios Psicológicos te ayudamos. Estamos ubicados en la calle Luis Muñoz Rivera, esquina Líneas, número 9, en Yauco. Te atiende la licenciada. Saludos, Lini. Dios te bendiga. Con
tu bienestar. Dios los bendiga a todos. Idel, saludos, Dios te bendiga, Idel. 7766. Espero que estés bien. 613-8904 o al 787. Amén, amén. También se te quiere mucho, se te recuerda con mucho cariño. Para coordinar tu cita. Aceptamos una amplia variedad de planes médicos y planes vitales. No estás Estamos solo. hablando sobre el En profeta Servicios Elías. estamos aquí Más para adelante porque tu salud mental vamos a es ir nuestra viendo esos prioridad. puntitos que acabo de mencionar. Y vamos a ver sobre ese perfil psicológico de Elías. Así es que no se retiren, por favor, compartan este video para que el mensaje pueda llegar a más personas. Compartan. ¿El libreto? De cortometraje. Tengo que hacer un capo. Bueno, no un capo, es un conquero. O sea, le gusta música punk. Pero tiene que hablar calle. Hablar calle. Y ese es tu personaje. Ese es mi personaje. ¿Cuál es mi problema? Locutor, o sea, locutor, se supone que no está fácil, pero como yo he intentado, toda la vida he intentado hablar bien. Ahora tratar de hablar mal. Trabajo duro. Trabajo bien trabajoso. Hola Nereida, Dios te bendiga, te amo un montón. Escucha esa canción, es bien hermosa. Súbela. Me encanta. Buscaba consuelo, pero yo sabía, Jehová es el Señor, el Dios verdadero, es el único Dios. Junto al arroyo, Él me sustentó, con cuervos y panes, mi vida guardó, y donde la viuda Sí, su mano obró, pero fue una prueba. al hijo llamó, No interrumpió. la vida volvió. Fuego en el monte, No veo. Ah, ok. los falsos clamaban, danzaban sin fin, sus dioses callaban, no había voz allí, sobre el altar, con piedras de fe, y solo clamó, el fuego bajó. Fuego en el monte,
continuamos en la fe entre amigos, porque la fe se vive mejor entre amigos. Todos los viernes a las 8 de la noche. El próximo viernes se baja 1 hora por programación especial. Estaremos a las 7 de la noche. Estamos hablando sobre el profeta Elías. Di unos puntos sobre la vida de Elías. Vamos a ir desarrollando de a poquito estos puntos. Espero que me dé tiempo. Y vimos en cuanto a cuando estudiamos sobre Elías, que Elías entonces anuncia esta gran sequía. El profeta Elías se enfrentó al rey Acab, como había dicho anteriormente, quien fue uno de los peores reyes de Israel. Él y su esposa Jezabel habían llevado al pueblo a adorar ídolos, y como castigo por los pecados de Acab y el pueblo, Elías entonces advierte que no iba a haber lluvia ni rocío en Israel durante varios años hasta que él diera la palabra. La sequía anunciada por Elías tuvo un impacto bastante destructivo que provocó hambruna, sufrimiento en todo el reino, y obligó al pueblo de Israel a enfrentar la impotencia de sus dioses falsos y a reconocer que el Dios de Elías, el Dios de Israel, era el verdadero Señor de la creación. La sequía, ¿cuánto duró? Lo dije ahorita, 3 años y medio, y hasta que Elías, por orden de Dios, oró para que lloviera, y la lluvia volvió entonces a caer. Y estos eventos vinieron a afirmar la vida y el ministerio del profeta Elías, centrado en defender la fe en Dios y luchar contra la idolatría de Israel. Vemos que después de anunciar esta sequía de Israel, Elías siguió las instrucciones que Dios le daba y se refugió entonces en un lugar aislado. Ese tiempo fue bien crucial para Elías. Tuvo que mantenerse y tuvo que fortalecerse espiritualmente durante los años de sequía y de hambruna que azotaron todo el reino. En el arroyo de Kerit, Elías experimentó un milagro. Los cuervos, generalmente considerados aves inmundas, le traían pan, le traían carne 2 veces al día mientras él bebía agua del arroyo. Y este milagro viene a resaltar la soberanía de Dios, de la capacidad de Dios para proveer y darnos en situaciones difíciles. La elección de los cuervos significa que Dios puede usar incluso los medios más inesperados para cumplir el propósito. Dios es Dios y Él hace como Él quiere. El periodo de aislamiento también sirvió como ese tiempo de preparación para Elías. Su fe, su confianza en Dios se fueron fortaleciendo, y lo que fue fundamental para otros desafíos, como el enfrentamiento con los profetas de Baal. La provisión que recibió Elías muestra que Dios se preocupa y se ocupa por quienes le sirven, incluso en momentos y en tiempos que son difíciles. Él va a utilizar cualquier situación para proteger y ayudar a quienes confían en Él. Vemos también el milagro de la casa de la viuda y la resurrección del hijo de la viuda. Cuando el arroyo se secó, Dios le dijo a Elías que fuera a la ciudad de Sarepta, donde una viuda lo iba a cuidar. Cuando Elías llega, vio a la viuda recogiendo leña y pidió agua y un trozo de pan. La viuda era muy pobre. Dijo que solo tenía un poco de harina y aceite, suficiente para la última comida para ella y su hijo antes de que murieran de hambre. Elías animó a confiar en Dios y le aseguró que la harina y el aceite no se iban a acabar hasta que terminara la sequía. Y milagrosamente la comida de la viuda nunca se acabó, y ella, su hijo y Elías pudieron alimentarse durante la hambruna. Luego, el hijo de la viuda enferma gravemente y entonces muere.
La madre, completamente desesperada, le cuestiona a Elías sobre el porqué de aquella tragedia. Elías tomó al niño, oró fervientemente a Dios y se acostó sobre él 3 veces. Dios escuchó la oración de Elías y el niño volvió a la vida. Y este milagro confirmó la fe de la viuda en el Dios de Israel y reafirmó el poder de Dios a través de Elías. Estos sucesos demuestran el poder de Dios sobre la vida y la muerte, su capacidad para proveer en las circunstancias más desesperadas y la importancia de la fe y de la obediencia. Y Elías luego va a enfrentar a los profetas de Baal y a los profetas de Acera. El desafío en el Monte Carmelo es uno de los momentos más importantes de la historia de Elías. ¿Por qué? Porque muestra el poder de Dios. Elías se enfrenta al rey Acab y convocó al pueblo de Israel, además de los 450 profetas de Baal y los 400 profetas de Acera, a reunirse en el Monte Carmelo. La prueba era bien sencilla. Cada grupo debía preparar un sacrificio, pero sin encender el fuego. Y el Dios verdadero sería el que iba a enviar el fuego del cielo para entonces quemar la ofrenda. Los profetas de Baal pasaron el día invocando a su Dios, pero no pasó absolutamente nada. Gritaron fuerte, bailaron e incluso se cortaron, pero Baal permaneció en silencio. Luego Elías construyó el altar al Señor, colocando su ofrenda, y para aumentar el desafío, ordenó que se rociara todo con agua 3 veces. Cuando Elías oró, Dios respondió inmediatamente con fuego. ¿Qué hizo el fuego? Consumió el sacrificio, la madera, las piedras e incluso el agua circundante. El pueblo, al presenciar este milagro, ¿qué hizo? Postrarse de inmediato y reconociendo que el Señor es Dios. Elías ordenó la captura entonces y la ejecución de esos profetas de Baal. ¿Y qué hacían? Eliminando el liderazgo de la idolatría que había descarriado al pueblo de Israel en aquel momento. Y este evento reafirmó el poder absoluto de Dios y sirvió como un llamado de arrepentimiento para el pueblo y la nación de Israel. Son las 8:31 de la noche. Yo hago una pequeña pausa en la fe entre amigos y regreso en breve, porque la fe se vive mejor entre amigos. Aquí te complacemos siempre. Somos Radio Antillas 1130 Digital. Saludos Marta. Saludos, bendiciones. Saludos a Ángel. Saludos a todos los que se están conectando. Y como les digo a todos, que compartan el live. Seguimos hablando del profeta Elías y que podemos aprender de su vida. De todo aprendemos, ¿no? Comunícate al 787-226-7766, 787-613-8904 o al 787-635-1818 para coordinar tu cita. Aceptamos una amplia variedad de planes médicos y planes vitales. No estás solo. En Servicios Psicológicos estamos aquí para ayudarte, porque tu salud mental es nuestra prioridad. Haz tu cita hoy. Soy Diana Martínez, consejera profesional y psicóloga. En la terapia de familia del programa Verso en Lifting, puedo ayudar a superar experiencias difíciles, tales como un maltrato, un evento criminal, un accidente de tránsito, entre otros. Contribuyo a entender el impacto del trauma, mejorar la comunicación y a retomar relaciones saludables, impulsando la familia. Toma agua. Para citas, llama al 787-821-0546. Estamos para servirles. Señor comerciante,
A la hora de anunciar su negocio, debe pensar en una emisora que le brinde calidad de sonido, locutores profesionales, una emisora que esté con usted en los momentos de crisis, en las emergencias y en eventos nacionales, con noticias, tiempo, el tránsito, lo que pasa en el sur y suroeste de Puerto Rico. ¿Sabía usted que la publicidad es una inversión y no un gasto? Es tiempo de cambiar a Radio Antillas 1130. Somos su alternativa, con precios de acuerdo a su presupuesto. La publicidad de su negocio es vital y necesaria, y además es algo serio. Estoy hablando con mi control boy, que él es jovencito y no es un nene, es un bebé, y me está hablando sobre lo que está estudiando en la universidad. Está estudiando para ser actor. Ya no sé si viste. Eres clarita, como dice Eugenio, ya no sé si viste.
Continuamos en la fe entre amigos a través del 1130 de Radio Antillas, radioantillaspr.com. Saludos también a todos los que están a través del Facebook Live. Y continuamos hablando sobre el profeta Elías. Ya vimos cómo el pueblo se arrepiente, toda la nación, cuando él enfrenta a los profetas de Baal y de Acera, y solamente el Dios vivo es el que hace el milagro. Luego de derrotar a los profetas de Baal y de Acera en el monte Carmelo, Elías sube a la cima de una montaña y oró fervientemente a Dios. ¿Para qué? Para que enviara lluvia y pusiera fin entonces a la sequía que ya había durado 3 años y medio. El profeta oró 7 veces, demostrando perseverancia, demostrando fe, y finalmente su sirviente vio una pequeña nube, como la palma de la mano registra la palabra de un hombre, que se formó entonces en el horizonte. Poco después el cielo se oscurece y cae una fuerte lluvia que trajo alivio a Israel. Y este acontecimiento viene a confirmar que Dios, y no Baal, controla todas las cosas, y reafirma la eficacia de la oración fiel y de la oración persistente. Luego de que Elías pasa todo esto con Elías, él huye al desierto, donde él va a recibir aliento y va a recibir renovación. Después de esa victoria en el monte Carmelo, Jezabel, la esposa del rey Acab, estaba furiosa por la muerte de los profetas de Baal y amenazó en matar a Elías. Atemorizado, Elías entonces huye al desierto de Beerseba, y allí, completamente exhausto, desanimado, se sentó bajo un árbol y le pidió a Dios que le quitara la vida, sintiéndose completamente derrotado, solo. Él creía que era el último profeta fiel aún vivo, y en lugar de reprenderlo, Dios le envió un ángel para consolarlo. El ángel le trajo pan y agua a Elías, permitiéndole descansar y recuperar fuerzas. Dios, con compasión, cuidó de Elías en su momento de debilidad, mostrando que Él comprende el desaliento de sus siervos y ofrece apoyo y ofrece renovación. Y renovado, Elías emprendió un viaje de 40 días al monte Horeb, donde tendría un encuentro con Dios que iba a renovar su misión como profeta. Después de encontrarse con Dios en el monte Horeb, Elías recibe la misión de ungir a Eliseo como su sucesor. Y obedeciendo a Dios, Elías fue tras Eliseo, lo encontró trabajando en el campo con 12 bueyes. Y Elías se acerca y coloca su manto sobre Eliseo. Y este gesto simbolizaba la transferencia de su autoridad y el llamado de Eliseo a ser profeta. Eliseo comprendió inmediatamente el significado de ese gesto y pidió permiso para despedirse de su familia antes de seguir a Elías. Sacrificó un par de bueyes y utilizó su equipo de arado para encender entonces el fuego, simbolizando que dejaba su antigua vida para dedicarse plenamente a su nueva vocación. Luego Eliseo siguió a Elías y se convirtió en su aprendiz. Luego Elías habla sobre la muerte de Acab y de Jezabel. Todo ocurrió según la palabra dada por Elías. Luego Elías es llevado al cielo en un torbellino. La ascensión de Elías al cielo es un momento importante en la palabra porque marca el final de su misión y el paso de su obra a Eliseo. Sabiendo que su tiempo como profeta estaba terminando, Elías emprende un último viaje con Eliseo, y en el camino Elías intentando convencer a Eliseo varias veces para que se quedara atrás. Eliseo insistió en continuar con él. Cuando llegan entonces al río Jordán, Elías tocó las aguas con su manto y el río se abre, permitiendo que los dos cruzaran por tierra firme. Del otro lado, Elías le preguntó a Eliseo qué le gustaría recibir antes de partir.
y Eliseo pidió una doble porción del espíritu de Elías, deseando la misma fuerza y poder para continuar ese gran ministerio. De repente apareció un carro de fuego tirado por caballos de fuego y los separó, y Elías fue llevado al cielo en un torbellino sin morir, mientras Eliseo observaba. Y al ver a Elías, Eliseo se rasgó la ropa en señal de tristeza, pero tomó el manto de Elías, que simbolizaba entonces la transferencia de esa autoridad. Fortalecido por el Espíritu de Dios, Eliseo continuó la obra de Dios. Así que la vida de Elías nos enseña valiosas lecciones sobre la fe, la obediencia, el valor, la soberanía de Dios. Su historia muestra esa importancia de confiar en Dios incluso en los momentos más difíciles. Lecciones prácticas de la vida de Elías: confiar en Dios, ser valiente ante la adversidad. El poder de la oración ferviente es bien importante. Dios viene a ser fuente de consuelo y de renovación, viene a ser resiliencia ante el desafío. Sobre todo, Elías tuvo una humildad ante Dios. Elías tenía la esperanza en la vida eterna y él dejó su legado y su sucesión. Tan pronto venga de la próxima pausa, vamos a darle un pequeño giro a lo que estamos hablando y vamos a ver sobre un poquito del perfil psicológico de Elías. Así que no se retire. Regreso en breve en La Fe entre Amigos a través del 1130 de Radio Antillas. Escuchas tu emisora musical informativa Radio Antillas 1130, sin competencia. ¿Buscas apoyo para tu bienestar emocional? En Servicios Psicológicos te ayudamos. Estamos ubicados en la calle Luis Muñoz Rivera, esquina Mejías, número 9 en Yauco. Espero que les esté gustando este mensaje de hoy. La semana que viene les adelanto que están los jóvenes de Ciudad del Gran Rey en conexión real. A las 7 de la noche, recuerden, el próximo viernes va a ser a las 7 de la noche. Para coordinar tu cita, aceptamos una amplia variedad de planes médicos y planes vitales. No estás solo. En Servicios Psicológicos estamos aquí para ayudarte, porque tu salud mental es nuestra prioridad. Haz tu cita hoy. Los domingos de 8:30 a 8:45 de la mañana, escuche Rescatado por Cristo con el profesor y reverendo José A. Maíz, con el mensaje de esperanza que necesitamos escuchar. Rescatado por Cristo todos los domingos de 8:30 a 8:45 de la mañana con el profesor y reverendo José A. Maíz por Radio Antillas 1130, sin competencia. Aunque llueva, truene o relampaguee, Radio Antillas 1130 está contigo. Porque tenemos nuestro poderoso sistema de planta eléctrica que garantiza una señal sin competencia. Radio Antillas 1130. En serio que no hablé nada.
Continuamos en la fe entre amigos a través del 1130 de Radio Antillas, ya en el segmento final de esta noche. Estamos hablando de Elías y vamos a hablar un poquito del perfil psicológico del profeta. Y según la narración bíblica, muestra un hombre que es profundamente apasionado por su misión, pero también un hombre que es vulnerable al agotamiento emocional y a la depresión. Elías también era un ser humano. Y en cuanto a los rasgos principales de este perfil psicológico, en cuanto a la fuerza espiritual y la valentía, Elías enfrentó directamente a los profetas de Baal y al rey Acab, demostrando una personalidad firme, combativa y con gran convicción de su fe. En cuanto a la sensibilidad y vulnerabilidad emocional, tras estas grandes victorias como el fuego en el Monte Carmelo, Elías cayó en un estado de desesperanza, llegando a pedirle a Dios la muerte. Y esto viene a reflejar un perfil con una tendencia a la depresión reactiva ante el desgaste y la presión. También tuvo agotamiento físico y mental. La Biblia lo describe como cansado mental, física y emocionalmente, lo que sugiere que viene a ser un cuadro de el burnout espiritual muy similar al que hoy se observa en muchos líderes religiosos y personas con alta carga de responsabilidad. También en la soledad y el aislamiento, Elías se retiró al desierto, con lo que indica esa necesidad de apartarse, pero también una dificultad para manejar la soledad sin caer en pensamientos que sean autodestructivos. La dependencia de la providencia de Dios, su recuperación vino cuando Dios le proporcionó descanso, le proporcionó alimento y consuelo, lo que muestra que su estabilidad emocional estaba profundamente ligada a su fe. Si lo venimos a ver a la interpretación psicológica moderna, si analizamos su historia con categorías actuales de la psicología, podemos ver que él tenía el trastorno depresivo mayor en episodio agudo, el deseo de morir y la pérdida de motivación tras un evento que fue estresante, son esos síntomas claros. El síndrome de desgaste o el burnout. Elías experimentó un colapso tras años de lucha contra la idolatría y la presión política en Israel. Y resiliencia espiritual. A pesar de su crisis, logró recuperarse gracias a la combinación del descanso, la alimentación y el apoyo espiritual, lo que muestra una capacidad de resiliencia. En conclusión, Elías fue un líder apasionado, fue un líder valiente, profundamente espiritual, pero también un hombre que atravesó crisis emocionales intensas, con rasgos de depresión y agotamiento. Su perfil psicológico refleja la tensión entre la fortaleza de la fe y la fragilidad humana, convirtiéndolo en un ejemplo de cómo incluso los más grandes líderes pueden necesitar descanso, apoyo y una renovación espiritual. En la vida de Elías nos enseña cuán importante es tener esa confianza total e inquebrantable en Dios. Ser personas de oración, tener valentía para afrontar el mal. La historia de Elías revela cómo Dios sostiene y renueva a sus siervos, ofreciéndoles esperanza, ofreciéndoles propósito. Sigamos el ejemplo de Elías, manteniéndonos firmes en la fe y en el propósito que Dios tiene para con nosotros. Hasta aquí la fe entre amigos. Yo espero que este mensaje le haya llegado a su corazón y puedan reflexionar en él. Les recuerdo que el próximo viernes estará con nosotros los jóvenes de Ciudad del Gran Rey de Yauco, Conexión Real, así que no se lo pueden perder en horario especial a las 7 de la noche. A todos muy buenas noches, que tengan mucha paz, un feliz descanso. Dios los bendiga, porque la fe se vive mejor entre amigos. Ya. Pues espero que les haya gustado este mensaje.
Ya saben, la semana que viene a las 7 de la noche en otro Facebook Live de la fe entre amigos. Que tengan una hermosa noche, que puedan descansar, que tengan un sueño reparador, que Dios los bendiga grandemente y mucha paz del Señor. Dios les bendiga.